Todos tienen sus Biblias, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Repito, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es bendita, Señor, en toda magnitud. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos conduce a toda la verdad. Señor, quítanos del error muchas veces, Señor. Pensamos que tal cosa es como nosotros pensamos y no como tú piensas que es. Señor, hoy queremos que tú nos hables con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. La Santa Cena es uno de los momentos más solemnes en la vida cristiana. Una de las frases más impactantes, acabamos de leerla, ¿no? Aterradora casi, ¿no? Dice, el apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente la cena, ¿no? Y dice, si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Serás juzgado por Dios e incluso hasta pudieras enfermar o morir. Esta severa advertencia entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué significa tomar indignamente la cena del Señor? ¿Cómo puedo tomar dignamente de la cena y evitar ser juzgado e incluso morir? Yo lo escuché explicar muchas veces así, creo que en algún momento hasta yo lo he dicho así. Escuchen con atención. Si esta semana no has vivido en santidad, no tomes de la Santa Cena. Estoy diciendo como lo hemos escuchado decir muchas veces. La persona que participa debe estar caminando con Dios y andando dignamente en su vocación. Repito, me temo que en algún momento hasta yo di esta definición. Pero qué bueno cuando Dios le habla al corazón a uno y le tapa los ojitos y dice, epa, ¿qué está pasando? Yo siempre me resistía a esta interpretación. Y siempre dije a los hermanos que venían, me decían, pastor, yo no estoy bien, porque acá, porque allá, porque bien, porque... Hermano, con no tomar la Santa Cena no se soluciona nada. Lo importante es vivir una vida de santidad. Sí, pero lo que pasa es que yo me siento culpable, pim, pam. Bueno, haz lo que quieras. Yo explico, nada más. Hace mucho tiempo que vengo orando por esto. ¿Cómo hacer para explicarle a los hermanos? ¿Por qué uno lo entiende? Porque Dios le ha mostrado a uno y le ha llevado a... Bueno, no me voy a adelantar al mensaje. Aunque esta aseveración que termino de leer suena lógica a primera vista, ¿no? Bueno, si esta semana no has vivido en santidad, no tomes de la Santa Cena, la persona que participa debe estar caminando con Dios, andando dignamente de su vocación. Me voy a ajustar al mensaje, porque siempre me pierdo. Termino
me vienen un montón de cosas y hoy quiero ser fiel a la guía que me hice. Ayer me exhortaron feo, así que hoy me voy a portar bien. Y espero que Dios me asista para poderlo hacer de aquí en más siempre. Para responder a la pregunta, que la pregunta central sería ¿qué significa tomar la Santa Cena indignamente? O ¿cómo puedo tomarla dignamente? Me es necesario ir al Génesis, digamos, al original, a los principios. Así que vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento es solo historia y no nos damos cuenta que encontramos en el Antiguo Testamento la sombra. Claro, cuando uno empieza a asistirse con lo que Dios mismo nos enseña, que sombra de lo que había de venir, dice el autor de Hebreos, ¿no? Entonces vamos al Antiguo Testamento y vamos a descubrir cosas magníficas. Miren, capítulo 12, versículo 29. Estamos hablando de la 10ª plaga. Y dice así el verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Jehová dijo que iba a hacer y lo hizo. ¿Sí? El cordero era el sustituto que moría para salvar al primogénito. ¿Amén? Lo repito, el cordero era el sustituto que moría para salvar al primogénito. ¿Sabíamos eso? Usted sabe que Dios les hace cocinar un cordero sin mancha. Bueno, eso lo tienen todo, si se quieren instruir, en el capítulo 12 aquí de Éxodo. Te lo dice con claridad. En otro momento lo hubiera leído, ya me iba del tema. Años después, en el templo, fíjense, seguimos sobre qué hizo Dios en el antiguo pacto. Años después, en el templo, todos los días se sacrificaba un cordero. Después de la muerte de los primogénitos, en el templo se sacrificaba un cordero a la mañana y otro a la tarde. Éxodo 29, 39, vamos a leer. Así, escuetamente lo leemos para certificar lo que vamos diciendo. Se llamaban en aquel momento ofrendas diarias. No había un Mesías, el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, y mientras tanto el cordero era un tipo del Mesías que había de venir. Pobres los israelitas, ¿no? Todavía están sin Mesías. ¿Y cómo será que se salvan, no? Digo para alguno que tenga dudas acerca de los israelitas, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el pueblo... No tienen Mesías. Lo están esperando todavía. Y cesaron los sacrificios. ¿Cómo hacen? No se salva. ¿Eh? No se salva. Bueno, fuiste muy crudo, ¿eh? Versículo 38, para darle un versiculito más de contexto, al 39, escuchen. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Gloria a Dios, nosotros tenemos un perfecto sacrificio que es continuo. Amén. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. O sea, cuando empezaba el nuevo día. ¿Sí? Al finalizar y al comenzar el día, ellos sacrificaban.
La pregunta, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Alguien que me diga? Sencillo, porque el ser humano es... El hombre caído es pecador. Entonces necesitamos justificarnos. Esto pasaba en la antigüedad. Entonces Dios les dio directivas. Pero estas directivas y estos corderos que se sacrificaban no eran otra cosa, porque ellos no quitaban la culpabilidad del pecado. Ellos solamente era un justificativo temporal. Porque al otro día había que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque pecaban. Y pecaban tanto que sacrificaban a la mañana y pecaban a la tarde, entonces tenían que justificarse a la tarde también. Vivían continuamente haciendo sacrificios. Como los católicos, ¿vieron? Ay, hoy no hice la buena obra del día. Entonces tienen que hacer alguna obra para calmar su conciencia que los acusa. ¿Sí? Es irresistible irme por las ramas. Nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Repítalo conmigo, por favor. Esto va a ser bueno para usted. Grábeselo en su cabeza. Nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Amén. Los corderos ofrecidos diariamente morían como sustitutos de la nación de Israel y preservaban la presencia de Dios con Israel. Todo este sistema enfatizaba algo: nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Todos los que estamos aquí en un tiempo éramos pecadores y merecíamos la muerte. Pero eso es pasado. Eso es pasado. Ahora, ¿qué tiene que ver la Pascua con la Santa Cena? Vamos a tratar de... Reflexionemos. A ver. Cuando escuchamos las palabras de Pablo sobre participar indignamente de la cena, instintivamente, ¿qué hacemos? Evaluamos, nos miramos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo me estoy portando? ¿Cómo ando? ¿Sí? Llevamos a cabo un pequeño recuento mental acerca de... ¿Fui lo suficientemente bueno esta semana? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿leí la Biblia como debería haberla leído? Otra más: ¿oré? ¿Fui a la iglesia? ¿Cometí algún pecado muy grave, escandaloso? Entonces, si no pasó nada de esto, o si pasaron muchas cosas de estas que deberían pasar, entonces digo, bueno, esta semana sí puedo tomar la Santa Cena. Ahora cambiamos un poco la perspectiva. Esta parte del mensaje es sumamente importante. Hagámonos esta pregunta: ¿cuán bueno tengo que ser para tomar la Santa Cena? Una medida. ¿Por cuánto tiempo tengo que ser así de bueno? ¿Es algo totalmente importante esto? Sí, si soy bueno, no soy bueno, y si hago, no hago esto o aquello. Si tomo o no tomo, depende de cómo me siento. Y cómo me siento depende de la vara de medir que empleé esa semana. Porque si esa semana estoy muy espiritual, la vara se agrandó un poquito, entonces ahora tengo que ser más espiritual que la otra semana. ¿No? Y aparte, depende de mí, cómo me veo. Estoy centrado en si tomo o no tomo la Santa Cena de acuerdo a cómo yo veo la cosa. Entonces, otra pregunta que se me ocurrió: ¿debo ser enteramente perfecto o basta con ser un poquito perfecto? Todo mal. Dígale que tiene la toma. Todo mal. Totalmente mal. Pensar así contradice la enseñanza de la Pascua del Antiguo Pacto que acabamos de leer. Contradice la enseñanza de los sacrificios.
contradice la cruz y contradice la cena del Señor instituida por Pablo. Pregúntese, ¿qué hicieron los primogénitos para que el ángel de la muerte los pase por alto? ¿Se santificaron esa semana? ¿Se escondieron debajo de la mesa? ¿Se pintaron de rojo? Pintaron los dinteles de la casa. Solamente los padres de esos primogénitos que debían morir se encargaron de mostrar al ángel de la muerte la sangre del cordero, Amén. pintada en los dinteles de sus casas y en los marcos. La sangre de Cristo los libró. La sangre del cordero los libró. Los sacrificios que se presentaban cada año, los sacrificios que se presentaban cada día, los sacrificios que se presentaban a la mañana y a la tarde, que eso consistía, y si usted busca ahí en Éxodo va a encontrar de qué manera se hacían con lujo de detalles. El pecador imponía, el sumo sacerdote oraba, le clavaban lo desangraban, y la persona pecadora ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y eran expiados sus pecados, solamente, por un ratito. Pero al otro día tenían que hacerlo de vuelta, porque la culpabilidad del pecado seguía pesando sobre su conciencia. Entonces, seguimos haciéndonos la pregunta: ¿cuán bueno soy? ¿Estoy alcanzando la perfección o no la estoy alcanzando? Vamos a seguir. Dios proveyó tanto para los primogénitos como para los israelitas un sustituto para que podamos acercarnos a Dios a pesar de nuestra indignidad. Dios proveyó un sustituto para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestras indignidades. Aquí está la clave: nadie puede acercarse a Dios por mérito propio. Nadie. Nadie es perfecto. El cristiano más maduro, el que tuvo una semana espléndida, el que tuvo una vida espiritual que casi rozó la perfección, no puede acercarse a Dios por sus méritos propios. Entonces, ¿qué significa tomar la cena indignamente? Llegamos a este punto y decimos: nadie puede acercarse a Dios por méritos propios. Entonces, ¿depende de mí? Pregúntale al que tenía al lado: ¿depende de mí? ¿Será que depende de mí? Ahora estamos en un acertijo. Vamos a contestar ese acertijo. No significa tomar la cena indignamente, no significa haber sido bastante bueno los días anteriores a la celebración de la cena. Entonces, ¿qué? Creo que hay dos maneras en las que pudiéramos tomar indignamente la cena del Señor, y les paso a detallar. Una, participar de ella, o sea, de la cena del Señor, con indiferencia hacia el pecado. Esto ocurre cuando una persona ha pecado, no le importa, y manifiesta de manera negligente una pasividad y, bueno, pido perdón y listo, ya está, ya pasó. No confiesa su pecado a Dios ni a nadie, no se ha lamentado por su pecado, no tiene intención de dejar su pecado, y aún así extiende su mano y toma la Santa Cena. ¿Qué le va a pasar a esta persona? ¿Qué dice Pablo que le va a pasar a la persona que acude a participar del cuerpo y la sangre en esa condición, sin tener en cuenta la gravedad del pecado para su vida? Pablo nos dice que esta persona come y bebe juicio para sí. Esta persona será disciplinada y castigada.
Se entiende que si la persona está en la congregación, que si esa persona ha leído y más o menos entiende las Escrituras, es un cristiano. Porque Dios, ¿a quién castiga? Al que ama. Entonces, vos sos un hijo de Dios. Y si no consideras la importancia del pecado, la incidencia del pecado, la consecuencia del pecado en tu vida, y te presentás ante tu Dios a tomar de la copa y a comer el pan en una condición donde estás practicando cierto pecado. Ahí, bueno, total, es una vez al mes. Yo pido perdón un ratito antes y el mes que viene, si pasa de vuelta, pediré perdón de vuelta. No es esa la condición adecuada. Ahí está la cosa. No se trata de que tengas o no tengas. Cristo es poderoso para perdonar pecados y limpiarte de toda maldad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tema es cuando cometemos libertinaje. El tema es cuando, basados en ese texto, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bárbaro, lo creo. Pero soy un libertino porque sigo todavía pensando en mi corazón que la vecina de enfrente está muy buena. Y la codicia. Total, nadie lo ve. Y me presento delante de Dios y le pido perdón por ese pecado. Pero el mes que viene, o mejor dicho, todo el mes siguiente, cada vez que salgo y está la vecina en la puerta, el tema es, ¿te causa dolor pecar? Porque corremos el riesgo de ser cristianos y enfrentar el castigo de Dios. Por eso muchos duermen hoy en día, hermanos. Por eso hay enfermos y debilitados entre nosotros. Porque el pecado que cometemos lo practicamos. Y eso sí, ya no somos o no deberíamos ser pecadores. Pero cuando practicamos un determinado pecado, practicar quiere decir lo que hace el jugador. Nosotros todos jugamos al fútbol, ¿no? El ejemplo es muy antiguo. Pero ninguno de nosotros somos futbolistas. Futbolista es el que practica a diario. Entonces nosotros decimos que éramos pecadores, porque practicábamos el pecado a diario. Pero desde que Cristo invadió nuestro corazón, llenó nuestras vidas, dejamos de practicar un pecado y ahora nos duele ese pecado y ya no lo practicamos. No somos pecadores, somos santos que pecamos. Pero por haber entendido la consecuencia del pecado en nuestras vidas, nos arrepentimos y no volvemos a hacerlo. A no ser que resbalemos y caigamos. 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levantará. Ojo que una cosa es arrojarse y otra cosa es resbalar. Cosas diferentes. Tengamos cuidado, porque esta es una de las posibles maneras de tomar la cena indignamente. La segunda, participar creyendo que soy lo suficientemente bueno como para tomarla. Más sutil y más grave. Participar de la Santa Cena creyendo que soy lo suficiente bueno como para tomarla. Esto, en otras palabras, sería pensar que Cristo ya terminó conmigo. Ah, soy pastor, así que, o apóstol, o lo que el título que me hayan puesto, y ya por eso pienso que ya no necesito santificación. Que eso me avala para poder pecar deliberadamente y, bueno, total, yo pido perdón, Jesús, escucha mi voz y me conoce. Esto es sutil y muy grave. Pero me parece que Pablo tenía en mente esta perspectiva errónea que algunos de nosotros tenemos, y por eso una y otra vez nos recuerda que no somos nada fuera de los méritos de Cristo. Por favor, díganse lo que tenían al lado. Sin que se ofendan, por favor, no se ofendan. No sos nada sin los méritos de Cristo. Es decir,
No sos, recordáselo porque a lo mejor se olvidó. No sos nada sin los méritos de Cristo. No sos nada. Ahora decítelo a vos mismo. No soy nada, Señor, sin los méritos de Cristo. No soy nada. Pablo nos dice que esta persona come y bebe juicio. Tomamos indignamente cuando menospreciamos la gravedad del pecado y la magnitud de la cruz de Cristo. Cristo murió porque nadie es digno. Todos necesitamos el cuerpo molido y la sangre derramada del Cordero. ¿Cuántas veces? Todos los días. Pero ya no tenemos que ir al templo y matar un cordero. El cordero ya murió. Lo cantamos, hermano. El cordero ya murió. El cordero resucitó para que vos resucites juntamente con él. Y vivas en vida nueva, en vida abundante, por la fe. Ya no es por obras, es por la fe. Y esa fe debe actuar en el momento que vas a beber la Santa Cena, pero también en el momento que estás tentado a pecar. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Cristo murió porque nadie es digno. Nadie. Nadie es mejor que el otro. Déjenme dar 3 respuestas más acerca de tomar la cena indignamente. 3 conceptos. Éramos pecadores y actualmente pecamos, pero ya no somos pecadores. Nunca seré lo suficientemente bueno como para tomar de la Santa Cena con base en mis méritos. Todos los días peco. Puede que haga cosas buenas. Puedo serle fiel a Dios. A veces tengo días, semanas, incluso meses. Yo lo he dicho muchas veces. Por eso puse este concepto acá. Puede que tengas una vida tan consagrada que pasen meses que no pecas. Pero algo va a pasar que seguramente irás a pecar de nuevo. Pero eso no es para que nos bajoneemos, eso es para que estemos alerta de que Cristo murió para que yo viva. Y de que Él es mi continuo sacrificio. Debo reconocer mi pecado e indignidad. Número 1, debo reconocer mi pecado y mi indignidad. No me tengo que subir al caballo, me tengo que bajar. Debo aferrarme a la persona y a la obra de Cristo. Debo conocer a Cristo de manera personal. ¿Y cómo lo hago? Si no estoy y no paso tiempo con Él, no lo voy a conocer. Dense cuenta, usted tiene hijos. Si sus hijos dejan de estar sometidos al influjo de la Escritura, a su consejo, al estar en la congregación, a cantar himnos, a cantar alabanzas, usted se dará cuenta que están cada día más negritos. Cada día están más manchaditos. ¿Cuál es la tarea de papá? ¿Cuál es la tarea de mamá? Santificarlos. La mamá que está casada con un hombre impío, ¿qué tiene que hacer? Santificar a sus hijos. Santificar a sus hijos. ¿Y cómo? Cantemos himnos. Ah, sí, pero a papá no le gusta, no importa. Somos cristianos. ¿Qué vamos a bailar rock and roll para que papá no se disguste? No, tenemos que cantar himnos y alabanzas a nuestro Dios. Tenemos que decirle a papá que le sería bueno leer más la Biblia. Porque eso es dar vida. Cuando papá quiere imponerse, nosotros nos sujetamos, claro que sí, en tanto y en cuanto no nos ponga en contra de Dios. La ley próxima a salir dice que yo como pastor voy a tener que bendecir la unión matrimonial de homosexuales. Y que si no lo hago, me van a meter preso porque estoy discriminando. ¿Qué debo hacer entonces? Porque el César dice que yo bendiga
a homosexuales que están en contra de la perfecta voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que ir preso, hermano. Y Jehová me guardará. Y si me matan en la cárcel, gloria a Dios. Pero no voy a hacer lo que el diablo quiere que haga. Puedo acercarme a Dios y tomar de la Santa Cena porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Esta es la respuesta. Él es el Cordero Divino que pagó por mi maldad. Puesto que Dios acreditó la justicia de Cristo a nuestra cuenta, puedo acercarme a Él. Dios me vistió de la santidad de su Hijo. Me puedo acercar a Dios solamente por la persona y obra de Cristo. No es porque yo me porte bien. No es porque estoy ofrendando o diezmando como al pastor le gusta. No. Es por los méritos de Cristo. Y nada más que por eso. Y por último, debo confesar mis pecados específicos. Si vamos, anóteselo por ahí, son textos bastante confusos si usted no los lee desde esta óptica. Estoy hablando de el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 18 al 22. 1 Corintios 11, del 18 al 22. Versos que parecían sin sentido, al menos a mí, en algún momento. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que están aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Era un desorden. No se juntaban para celebrar los méritos de Cristo. Se sentaban a comer. Era una fiestita para ellos. Por eso hoy, que tenemos coinonía, quiero hacer alusión a estos textos. Y que no sea solo para comer, que sea para celebrar a aquel que nos trasladó de las tinieblas en las que nos encontrábamos a su luz admirable. Para eso es la coinonía, para eso es la comunión. Para que estemos juntos compartiendo de aquel que nos libró del pecado y de la muerte. No es para otra cosa. No es para otra cosa. Y Pablo juzgaba esto grave. Fíjense, el versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Ve? Coma en su casa. No, esto no es para saciar el hambre del cuerpo. Esto es para tener comunión. Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para juicio. Sí, termina la reunión, entonces vamos y ponemos la mesa y y nos reunimos para juicio. Porque el hermano empieza a hablar del auto que se compró, y el otro de las ruedas que le cambió, y el otro de la casa que estaba por terminar de construir, y el Señor. Nos reunimos para continuar con la reunión. Comemos, celebrando a quien es nuestra comida, a quien es nuestro todo. Y bebemos para beber de la vida, que es Cristo. Para eso nos reunimos. Para hacer de esto algo cotidiano, que sería genial.
cánticos, himnos espirituales, eso compartimos. Experiencias en Cristo. Necesidades. Ay, hermano, sabes que tengo tal necesidad y no he dado el tiempo a la reunión, pero te lo comparto ahora, orá por mí. Todo esto que decimos implica que la Santa Cena debe ser un momento de reflexión y autoevaluación. De esta manera reconocemos la gravedad de nuestros pecados, los confesamos a Dios y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie. Al comer y al beber estamos proclamando esta realidad. Seguimos necesitados de la persona y la obra de Cristo. La siguiente ocasión que vayas a tomar la Santa Cena, evalúa tu vida. Pero no para ver si tienes mérito suficiente que te permita participar de ella. Voy a repetir esto. Pero no para ver si tienes mérito suficiente que te permita participar de ella, sino para reconocer tu indignidad. Confesar tus pecados y confiar en la obra del Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. La Santa Cena no tiene como propósito imponer culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra atención a la maravillosa obra de Cristo en cada uno de nosotros. No es para culparnos. Ay, ¿puedo o no puedo? Sí, podés. Si estás creyendo, si le estás creyendo al que te salvó. Participá con gozo, con alegría. Celebrá a Jesús, que hizo lo que vos no podías, que hizo lo que toda la Iglesia Católica no podía. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, y es pasado, lo hizo allá, antes de la fundación del mundo. Lo hizo. Deja de medirte a ver si estoy o no estoy. ¿Estás? ¿Crees? Yo salvo. Participá con gozo, con alegría. Él lo hizo, hermano. Deja de evaluar tus méritos. No tenés ninguno. Todo lo que sos se lo debes a la gracia de Dios. No podías si no hubiera sido por Él. Entonces le damos toda la gloria a Dios. Porque Él es el único que nos podía sacar. Porque Él es el único. Que la maravillosa gracia, la misericordia de Dios nos motive siempre a la santidad. Amén. Aplaudamos al Señor. ¿Sí?